Hola, vamos a hablar de mezclas homogéneas heterogéneas. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Diana Marcela Arias Ramos. Mis compañeros son Karen Juliet Gutiérrez González, Lady Juliana Taborda Restrepo, José Luis Preciado Gómez. Hola a todos, mi nombre es Lady Taborda y en este video voy a explicar qué es una mezcla homogénea y mostrar un ejemplo práctico. Para ello, primero hablaremos sobre los componentes de una mezcla y su clasificación. La definición de una mezcla en química: una mezcla es la combinación de dos o más sustancias que conservan sus propiedades individuales. Las mezclas pueden clasificarse en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquella en la que los componentes están distribuidos de una manera uniforme, formando una única fase visible. No se pueden distinguir a simple vista las sustancias que lo componen. Un ejemplo de esta mezcla homogénea es, por ejemplo, el agua y el azúcar. Para nuestra mezcla homogénea necesitamos un vaso con agua, necesitamos azúcar y la cuchara pues, para realizar la mezcla. Vamos a añadir una cucharada de azúcar al vaso. Y después de hacerle la adición de azúcar, vamos a proceder a mezclar. En esta mezcla homogénea vamos a disolver completamente el azúcar. El azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. A nivel molecular, las moléculas de azúcar se dispersan uniformemente entre las moléculas de agua, formando una solución. En conclusión, una mezcla homogénea tiene una sola fase visible y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Además, en el caso de las disoluciones, el soluto se dispersa uniformemente en el disolvente. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Karen Gutiérrez. Ya digamos que otro ejemplo sería el aire como mezcla gaseosa homogénea. El aire es una mezcla homogénea de gases en la que las partículas están distribuidas de manera uniforme en todo el volumen de la atmósfera. En este caso no hay una disolución clara definido, sino que los gases se mezclan en función de sus propiedades de difusión y presión parcial. Muchísimas gracias. El objetivo es entender qué es una mezcla heterogénea, cuáles son sus características y cómo podemos diferenciarla de una mezcla homogénea. Primero, vamos a definir qué es una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es un sistema material formado por dos o más sustancias que no se distribuyen de manera uniforme. Esto significa que sus componentes pueden distinguirse a simple vista o con un microscopio. A diferencia de las mezclas homogéneas, las heterogéneas, las fases están separadas y no hay una composición uniforme en toda la mezcla. Las principales características de una mezcla heterogénea son: las mezclas heterogéneas tienen fases diferenciadas, es decir, regiones con propiedades distintas. Adicional a esto, no tienen una composición química definida, ya que las proporciones de los componentes pueden variar. Un ejemplo práctico es el agua y el aceite. Vamos a utilizar los siguientes materiales para realizar nuestro experimento, que consiste en: necesitamos un vaso, agua, aceite de cualquier tipo y listo. El segundo paso es la preparación de la mezcla. Primero agregamos 100 mililitros de agua en el vaso. Luego añadimos 50 mililitros de aceite en el mismo vaso.
Luego observamos cómo el aceite y el agua no se mezclan, sino que forman dos fases claramente diferenciadas. Ahora vamos a explicar lo que sucede con los componentes. El agua es una sustancia polar, lo que significa que sus moléculas tienen una distribución desigual de cargas eléctricas. Por otro lado, el aceite es una sustancia no polar, ya que sus moléculas no tienen cargas eléctricas significativas. Debido a esta diferencia en la polaridad, el agua y el aceite no son miscibles, es decir, no pueden mezclarse de manera uniforme. Ahora, vamos a mover el vaso o tratar de agitarlo. Como podemos ver, aunque se agite o se mueva o se intente mezclar, el aceite y el agua vuelven a separarse rápidamente, formando dos fases distintas. Como conclusión de todo este experimento, podemos decir que este comportamiento confirma que el agua y el aceite forman una mezcla heterogénea, ya que sus componentes no se distribuyen de manera uniforme y pueden distinguirse fácilmente. Hola a todos, mi nombre es José Luis Preciado y hoy les voy a hablar sobre las mezclas heterogéneas. En nuestra vida diaria estamos rodeados de diferentes tipos de mezclas, pero hoy nos enfocaremos principalmente en aquellas donde podemos distinguir sus componentes fácilmente. Primero, es necesario entender qué es una mezcla. Es la combinación de dos o más sustancias que se juntan, pero estas no pierden sus propiedades individuales. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sus componentes no están distribuidos de manera uniforme y se pueden distinguir a simple vista o con ayuda de algún instrumento. Esto significa que si observamos la mezcla, podemos identificar claramente sus diferentes partes. Las características principales de las mezclas heterogéneas son que sus componentes son visibles y podemos notar la diferencia entre ellos. Tampoco tienen una composición uniforme, ya que no se mezclan completamente y también se pueden separar fácilmente usando métodos como la filtración, la decantación o la separación manual. Viendo uno de los ejemplos más comunes de una mezcla heterogénea es una ensalada. Cuando preparamos una ensalada, mezclamos ingredientes como lechuga, tomate, zanahoria, queso y cada uno de estos elementos conserva sus características y podemos verlos por separado. Si no nos gusta un ingrediente, sencillamente podemos quitarlos sin afectar el resto de la ensalada. Otro ejemplo sencillo puede ser la mezcla de arena con agua en un vaso. Y si dejamos reposar, podemos ver que la arena se deposita en el fondo. Esto ocurre porque la arena no se disuelve en el agua, lo que hace que sea una mezcla heterogénea. Si queremos separarla, simplemente podemos decantar el agua o filtrarla.